El virus acecha al Barça. Empezamos. Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo la previa del Valencia-Barça que se juega mañana en Mestalla a las 12 del mediodía y al que, por supuestísimo, que estando en la terreta acudiremos. Será nuestro primer partido del femenino en Mestalla y tengo muchísimas ganas de poder daros ese estupendo, fantástico y maravilloso vlog que prepararé con muchísimo cariño como todos los vídeos que hago realmente. Así que si os gusta este contenido, dale like, suscribíos, coméntame cualquier cosa y si quieres pues ser miembro, convertirte en una leyenda y tener acceso anticipado a todos los vídeos así como contenido exclusivo. También puedes unirte a nuestro canal de WhatsApp donde encontrarás toda la información del Barça femenino al momento y de la selección, aunque me pese, también lo tendrás por ahí. Como os he dicho, gente, yo veré este partido en directo, pero vosotros y vosotras lo podéis ver en TV3, Gol y DAZN. Muchas cadenas, tenéis donde elegir. Es un partido bonito para ver. Habrá muchos cambios, habrá un 11 distinto. Yo creo que es un partido bonito para ver y siempre que se abre un campo grande, oye, hace ilusión. Además, me hace especial ilusión a mí como valenciana y espero que a vosotros también realmente por lo que ha pasado en España con respecto a la Dana, ese fenómeno climatológico que los que seáis de fuera pues no, igual no os habéis enterado, pero aquí ha habido una inundación bastante grande que ha afectado a cierta parte de España, entre ellos pues donde se juega precisamente este partido. Por tanto, muchas de las cosas que se vayan a hacer en este partido irán destinadas ese dinero recaudado a las víctimas y afectados por este fenómeno climatológico. ¿Qué cosas se han organizado? Pues mira, la Liga F y el Valencia han organizado una colaboración junto con el artista 72 kilos, que es bastante conocido, igual fuera no le conoceréis tanto, pero aquí es bastante conocido. Y se va a recaudar dinero para donarlo a los menores afectados por este fenómeno, con una subasta de una de sus obras que que se hará durante el partido y esa ilustración se va a subastar. Además, la Liga F también va a dar más premios exclusivos como sorteo del juego de la Liga F y más cosas. Y luego hay una fantástica iniciativa que se hace también en el campo del Barça muchas veces, que es la lluvia de peluches. Se lanzarán peluches solidarios al campo. Si vas a Mestalla como yo, tienes que llevar un peluche y lanzarlo al campo y esos peluches pues se los donarán y se los darán a los niños y niñas afectados por este fenómeno que desgraciadamente pues ya tendrán muy pocos peluches para poder jugar con ellos en estas navidades. Así que me parece una iniciativa top. Pero vamos al lío futbolístico, vamos a lo que nos pertoca. El Valencia, gente, hay información, no tanto de sus temas futbolísticos, porque debo deciros que solo ha conseguido 2 puntos de los 10 partidos que ha jugado, o sea, la nada más absoluta. De hecho, van últimas en la tabla de clasificación de la Liga F. Esto lo que supuso es la destitución del entrenador que tenían anteriormente y ahora mismo han tenido un cambio de entrenador que es Cristian Toro, con el que parece ser que sí que se han visto mejoras, o al menos eso es lo que él ha dicho incluso y lo que muchos y muchas aficionados del equipo han experimentado, de un cambio de aires y un cambio de juego, cosa que, mira, yo me alegro porque equipo que va bien, equipo que yo me voy a alegrar. Y eso, Cristian Toro, pues que está intentando sacarlas de la última posición. La verdad es que el Valencia no tiene unas piezas muy allá, que digamos, no tiene unas piezas muy top, pero sí que es verdad que yo voy a destacar a algunas jugadoras que creo que igual en este partido no, pero que está bien que las conozcamos y que igual nos van a dar un poco de juego. Yo personalmente siempre he sido muy fan de Asun, es una de las jugadoras que más me han gustado desde siempre prácticamente. Cuando la vi jugar vi que era un talento puro y nato, como lo vi con Paola Tomás, y poco me equivoqué. Y bueno, con Asun, pues ya os digo, algo que me une mucho a ella. Luego destaco también a Brown
y Almeida. Y las tres son las goleadoras del Valencia, un gol cada una, tampoco mucho, ¿eh? También conoceréis el talento de Anita Marcos, también de Nizalón, que es la portera, o incluso, pues os voy a decir otra más conocida, que es Claudia Florentino, ex madridista. Respecto al Barça, recordad que en el partido contra el Hammarby de Champions, que os dejaré por aquí el análisis que hice del partido por si no lo visteis, Hansen terminó con algunas molestias, Keira ni siquiera jugó, ni siquiera estuvo convocada para ese partido, aunque voló con el equipo porque estaba pasando por un proceso de gastroenteritis. ¿Cómo ha terminado esta convocatoria? Pues ha terminado con el alta de Vicky López, que tenía para 3 semanas de su lesión y ha vuelto un poquitín antes, la esperábamos más o menos para terminar el Valencia. Yo pensaba que no iba a ir convocada, pero sí que va convocada para este partido, así que nos va a venir muy bien que le dé un poco de minutos como le dio Pera Romeo a Kika y a Salma, que también han vuelto, y vayan las tres entrando un poco en esa dinámica de juego para poder estar clean para tener recambios para el Manchester City, que es uno de los partidos más importantes y viene ya de ya, gente, ya de ya. Me preguntaréis, Andrea Hansen, ¿qué tal? ¿Sabemos algo? No, no sabemos nada. De momento las únicas comunicats médics que tenemos son el alta de Vicky, Keira, que sigue en esa recuperación del proceso gastrointestinal, y Eli Roebuck, que está con gastroenteritis también. O sea, el virus Barça ha llegado y siempre tenemos un virus, un resfriado, un proceso gripal que siempre toca por estas fechas normalmente, y que como es tan contagioso pues siempre van cayendo un poco como moscas, podemos decir. Pero Hansen está bien, por cierto. Novedades de la convocatoria, pues que se lleva a Schertenleif y Alba Caño, las dos canteranas y las dos que nos van a venir bien para este partidillo así de recambio. Espero que también las ponga a jugar, porque así pues le da esa experiencia de jugar en un campo grande como el Mestalla. Oye, ¿y eso qué te llevas? Luego, cositas, partidos anteriores. ¿Qué ha pasado con los anteriores Barça-Valencia, Andrea? Pues lo de siempre. Goleadas del Barça, gente. En la pasada temporada un 8-0 en casa del Barça y en casa del Valencia un 3-0. No pinta muy bien para el Valencia, ¿eh? No pinta nada bien. En tema estilo de juego del Valencia, muy fácil, gente. Defender, defender, defender todo lo que se pueda. Defender, defender y más defender probablemente. Y luego es verdad que tiene jugadoras con bastante calidad, jugadoras muy rápidas también, que lo que hacen es ir a la contra, básicamente. Con esto tendremos que estar pendientes. Por cierto, se me ha olvidado de decir que Irene Paredes no va convocada, no hay parte médico, por tanto probablemente sea decisión técnica de que se quede en casa y descanse, cosa que me parece bastante bien y que le vendrá bien porque lleva ya unas cuantas que no había descansado, así que good. Obviamente esto, hablando de las contras, pues tendremos que tener una defensa muy sólida, mucho más sólida de la que pues estábamos enseñando. Estos últimos partidos hemos mejorado bastante, a mi parecer, así que hay que decir ese punto a favor del Barça. Pero sobre todo, gente, de este partido, ¿qué tenemos que esperar? Pues que se saquen esos 3 puntos y que se saquen de la forma más limpia posible. Y no me refiero limpia en cuanto al juego o en cuanto a cómo jueguen y tal. Yo sé que muchas veces he sido muy crítica de que no me gusta cómo están jugando y tal, pero creo que en este partido lo primordial, lo principal es que se consigan esos 3 puntos como se puede y que no haya más bajas, por favor, porque es que vamos a un ritmo que no es un ritmo muy sano, la verdad. Y precisamente el partido que más nos importa es el de Manchester City, que no estoy desprestigiando yo aquí al rival, pero vamos a ser razonables. Por favor, una victoria limpia, una victoria sin lesiones, una victoria consistente, sólida, 3 puntos de Liga F y a casa. No pedimos más, realmente. Sinceramente, en línea de ataque no tengo mucho más que añadir. Creo que con la incorporación de Salma, Kika, etcétera, etcétera, va a ir todo mucho, mucho mejor. En términos del 11, he decidido cambiar un poco esta vez y poner un 11 de un suscriptor mío, porque creo que le va a hacer ilusión verlo aquí puesto. Así que os dejo el 11 de Jaime. Muchas gracias, Jaime, por dejarme un 11, porque la verdad es que no sabía qué hacer, la verdad, sinceramente. No me parece un mal 11 y creo que está muy bien que empecéis a probar cosas. Así que si queréis aparecer en el próximo vídeo con vuestro 11, pues también lo podéis poner.
Y como pienso que este partido es un trámite más, pues tampoco le vamos a dar mucha más bola. Sí que dejar vuestra porra en comentarios para participar en el Porrusillo, que es nuestro concurso de porras que ya sabéis que estamos llevando, y que a final de temporada tendréis un premio y va a ser bueno. Ya aviso. Mi porra es un 3-0, voy a poner. Vamos a ser un poco cautos. Para no ir a más y que no se lesionen, básicamente. Y nada, yo os espero en el próximo vídeo, que será el vlog de este mismo partido, que os vamos a enseñar Mestalla por dentro, que me voy a llevar mi super cámara para enfocar el entrenamiento, el calentamiento y todas las así, la salsilla, el salseillo que haya entre las jugadoras del Barça, y lo tendréis subido. No mañana, porque no me va a dar tiempo a editarlo. Esperemos que sí, pero bueno, estad atentos por si acaso. Y si no, lo tendréis el lunes. Tampoco me pidáis mucho. Oye, que estoy trabajando muchísimo. Estoy generando contenido a saco, por Dios. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Dale like, suscribíos y comentadme, dejadme vuestras porras. Corre, 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 pon la porra. Corre, corre, se acaba el vídeo, corre, corre, corre.